extender nuestra fe. Y hemos hablado, y es bueno recordar para los que no han estado antes, la fe, ¿no? Sobre la fe. La fe está muy confundida, la palabra fe. Y la fe no es lo que nos han enseñado con respecto a que me levanto con una actitud positiva de que va a suceder algo y entonces decimos que tenemos fe. Y por la tarde, como no se dieron las cosas, entonces creemos que nos faltó fe, ¿cierto? ¿Les ha pasado eso? Y entonces nos levantamos y caramba, tengo mucha fe. ¿Cuántos se levantaron con fe hoy? ¿Seguro? No, yo sé que sí, y ahorita vamos a ver que sí. Pero a veces nos levantamos y decimos, yo hoy tengo fe de que va a pasar esto, y ya al rato se nos quita la fe. ¿Le ha pasado también? ¿Por qué? Porque esa no es fe. Eso se llama actitud positiva. La verdadera fe es aquella que nos lleva a ver a Jesús. La fe verdadera es la esperanza eterna del cristiano. Aunque hoy no es el tema de la fe, pero quiero decir esto, no existe. Cuando usted mira en el griego, cuando habla de fe, siempre habla de confianza, de salvación. Eso tiene que ver con fe. Y estamos hablando de extender, somos llamados a extender nuestra fe, o sea, nuestra confianza eterna en Cristo. La palabra del Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. La persona que dice que tiene mucha fe, pero está alejado de Jesús, está equivocado. La persona que se ha alejado de Jesús ha perdido su fe. Cuando Pedro caminaba sobre el agua, mirando a Jesús, caminó sobre el agua. Pero cuando quitó los ojos de Jesús, se hundió. Porque la fe no es lo que nosotros queremos, sino lo que Jesús dice, y es Jesús para nosotros. Amén. Por lo tanto, estamos llamados a extender nuestra fe. ¿Ha extendido usted su fe? Porque hay mucho cristiano extendiendo una posición o un pensamiento positivo en la gente. Tenga fe, va a ser, y hay muchas personas han venido a la iglesia. Vamos a la iglesia porque le va a suceder un milagro, y tenga fe de que ese milagro natural, económico, lo que sea, va a suceder. Pero el Señor nos llama a extender nuestra fe en Cristo. Y esto es importante. A propósito, ¿cuándo fue la última vez que compartió de Cristo con alguien? El libro de Génesis capítulo 1, versículo 3, y quiero que vayamos a la palabra. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que titulé La luz brilla naturalmente. ¿La luz brilla qué? Naturalmente. Ahorita estábamos con la luz apagada y estaba oscuro. Apenas la prendieron, de manera natural, todo brilló. ¿Sí? Cuando apagan la luz y yo estoy aquí al frente, se quedan automáticamente sin pastor. Sí, apenas prende la luz me vuelven a ver. La luz brilla de manera natural, deja ver lo que no se podía ver, ¿cierto? Y es importante caminar bien orientados y caminar en la luz. Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Diga conmigo, la luz es buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Yo lo he hablado varias veces, y es el Señor cuando comienza a crear, después del versículo 1, lo primero que hace es poner luz.
Dios no hizo nada nuevo sin antes poner su luz. El versículo 2 habla y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios estaba allí, se movía. Sin embargo, cuando el Señor comienza a hacer algo nuevo en la tierra, inmediatamente establece luz. La palabra del Señor dice que Él es luz y que las cosas de Dios no hay nada oscuro. Por lo tanto, desde el principio, desde la creación, lo primero que el Señor estableció fue luz. Y la pregunta es esta: ¿cómo está su luz? El mismo Señor Jesucristo habla en Juan capítulo 8, versículo 12. Y hoy tenemos hartos versículos, así que si usted no es muy rápido para buscar en su Biblia, lea al frente. Le va a ayudar y no se va a perder. Juan capítulo 8, verso 12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Note que desde el principio, y estamos hablando en el ministerio del Señor Jesucristo, en el principio de la creación el Señor puso luz, y en el principio de la iglesia o del ministerio de Cristo, Cristo se identifica como esa luz. Aquí hay una relación total, ¿sí? De Cristo como luz y de Dios trabajando a través de la luz. Y esto no es una coincidencia, sino que es la verdad y es la forma en que Dios trabaja a través de su luz. El Señor Jesús mismo en el capítulo 14, vaya ahí Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús mismo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Note que el Señor dice: yo soy el camino, pero antes ha dicho: yo soy la luz para que usted camine por mi camino. Las cosas de Dios, a ver, el Evangelio y las cosas de Dios no son confusas ni oscuras, sino que son claras. El Señor mismo dice: yo soy el camino, o sea, tiene que caminar por mí, pero yo soy la luz para que camine por mí. O sea, el Evangelio es algo claro, la fe debe ser algo claro. A propósito, ¿tiene clara usted su fe? Porque no hay nada más complicado y preocupante hoy que vivir una fe sin claridad. Estamos en un tiempo donde muchas personas viven una fe oscura. Para hacerme entender mejor, cuando usted se pregunta o le preguntan a usted: ¿por qué usted es cristiano? Y su respuesta es: porque allá me llevó mi mamá y mi papá. Diga conmigo, eso es una fe oscura, confusa. No es una verdadera fe. Si usted se identifica, porque no estamos hablando de religiones, pero si usted se identifica de otra religión y su respuesta es: no sé, ¿por qué practica lo que practica? Y de pronto su respuesta es: porque así me enseñaron, pero no hay una claridad de por qué está caminando en esa identidad y ese camino de fe, entonces su fe no es clara. Y el Señor dice primero: yo soy luz. Y el Señor dice: yo soy el camino y la verdad por la que usted debe caminar. Y esa debe ser el propósito, debe ser lo que buscamos, la finalidad nuestra, que nuestra fe sea una fe clara en el Señor. El rey David lo dice en el Salmo capítulo 119, versículo 105. Y hoy yo dije que íbamos a caminar rápido porque claro que ustedes no tienen afán. Si nos coge las 3 de la tarde, comience a preocupar. Salmo capítulo 119, versículo 105.
Un hombre de Dios que marcó la historia, que fue David, ¿lo recuerda? Un salmista habla y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y todo esto es lo que el Señor quiere para usted, pero quiere también para todo el mundo. Que nuestro caminar sea conforme a la palabra de Dios. Es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, después de entender todo esto, el Señor dice: yo soy la luz. El Señor trabaja con la luz. Encontramos hombres de Dios diciendo: Señor, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, yo me guío en tu luz, en tu consejo, en tu palabra, en tu verdad. Pero luego encontramos en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 14, y aquí es donde quiero comenzar a puntualizar en lo que Dios nos habla hoy a través de su palabra. Mateo 5, 14 dice al 16. Léalo con mucha atención, por favor. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Está hablando el mismo Señor Jesucristo y está diciendo: ustedes son la luz del mundo. Primero habla desde el comienzo como luz. El Señor se identifica como luz. Muestra la palabra del Señor que debemos caminar en esa luz, como dijo el salmista. Pero ahora nos asigna, el mismo Señor Jesucristo nos asigna la tarea de ser luz. Y mire lo que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Ha ido usted a Bogotá y ve allá en los cerros el poco de casas? No se pueden esconder, ¿verdad? Dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino sobre ¿dónde? Sobre. ¿Dónde se pone? Ayúdenme. Sobre el candelero, ¿cierto? Usted prende una luz y la pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Esa es la función de la luz. Ahora, teniendo en cuenta esa verdad, dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? ¿Delante de quiénes? De los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y cuál es la finalidad? Cómo me gusta escucharlos así. Note que el llamado del Señor es que ahora somos nosotros llamados, o nuestra obligación es ser luz. No puede un cristiano de ninguna manera decir que no le importan los demás. Si usted es un verdadero cristiano, está muy interesado en lo que la gente piense de su comportamiento, de su manera de vivir, lo que la gente evalúe y califique de usted, y su propósito mayor, o mi propósito mayor, debe ser que las personas glorifiquen a Dios. Por eso un verdadero cristiano siempre está muy ocupado, no preocupado, sino ocupado en su testimonio. Hay una gran diferencia entre la preocupación y la ocupación, ¿verdad? Esto es importante. Nosotros somos llamados a estar ocupados en hacer buenas obras, en dar buen testimonio, y que cada una de estas obras lleve a glorificar a Dios, que las personas digan: wow. Si el Señor nos ha puesto como luz, esa es la manera de ser luz. Ahora, ¿qué incluye el ser luz? Y vamos a avanzar. ¿Qué incluye? Siempre nos enfocamos en la santidad, ¿no? Y sí, el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17. Primer libro de Pedro.
Dice, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Note que esto no es un asunto de la iglesia ni del pastor, sino que es un llamado del Señor. La palabra está diciendo, como aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? ¿Quién te llamó? A su luz, Cristo. Sino como aquel que os llamó, sino que como Cristo que te llamó, Él es santo, ustedes también deben ser santos. No santurrones. ¿Conoce usted algún santurrón? No hay nada más fastidioso que un santurrón. Después hablaremos al respecto. Sí. Amén. Amén. Y está diciendo, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora el versículo 17 dice lo siguiente. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcase en temor todo el tiempo de su peregrinación. Esto es importante tenerlo en cuenta. Nosotros hoy estamos en un peregrinaje. Quiero que usted también en su fe tenga esto en cuenta. Ese cuento, y estoy tratando de erradicarlo y voy a ser constante con lo que yo procuro erradicar de la sociedad, insisto constantemente. Pero es importante erradicar ese cuento de cuando una persona fallece, inmediatamente ponen unos mensajes, vuela muy alto, feliz viaje. ¿Ha escuchado eso? Y quiero decirle que no, que la persona que partió de aquí ya llegó. El viaje es este. Las obras son estas. Y la palabra está diciendo, si usted invoca, lea conmigo el texto nuevamente, lo quiero parafrasear, dice, si usted invoca por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, y está hablando de Dios, dice, condúzcase en temor, en el temor de Dios, todo el tiempo en que está peregrinando en esta tierra. La palabra del Señor dice que aquí no somos de aquí, somos pasajeros. Por lo tanto, estamos en un tiempo donde el Señor nos dice, ustedes han sido llamados a ser luz. Y este tiempo de peregrinaje, de vida, año tras año, día tras día, usted debe vivir de una manera santa en toda su manera de vivir. Por eso estoy hablando, esto no es religiosidad ni fanatismo. Hoy en día se está tratando de vivir un evangelio tan vacío, tan superficial, que cada día se exige menos. Pero si nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, si de verdad pertenecemos al Señor, nuestra luz nos obliga a vivir en santidad. Hoy en día, ¿sabe? Hoy en día cuando se le dice a una persona, hermano, no diga eso, que eso es pecado. Ya me está juzgando. Cuando se dice a una persona, hermano, mire, procure hacer esto, procure hacer aquello, mire que esto no le agrada a Dios, inmediatamente, ¿quién es usted para juzgar? Mírese primero la viga que usted tiene en el ojo para que me juzgue la pajita. Y allí se está llevando, de esa manera se está llevando el evangelio, y hay mucho cristiano que, entre comillas, que no alumbra. Diga conmigo, si no alumbro, tengo que buscar la luz de Cristo. Va a sonar feo esto, pero no le voy a pedir disculpas porque es bíblico. Pero si usted no alumbra, necesita convertirse a Cristo. Escúcheme esto, no somos cristianos porque asistimos a la iglesia.
No somos cristianos porque nos congregamos cada 8 días. No somos cristianos porque cumplimos ciertas normativas litúrgicas, etcétera. No somos cristianos. Eso no nos hace cristianos. Somos cristianos si alumbramos la luz de Cristo. Y el alumbrar la luz de Cristo comienza primeramente por vivir una vida en santidad. Note que se habla muchísimo del amor, amor, amor. Dios es amor, Dios te ama, Dios te perdona, Dios te quiere como tú eres, tranquilo, vive así. Lo importante es que te congregues y diezmes. Que mientras te congregues y diezmes, todo está bien contigo porque Dios te ama. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo la palabra? Si tú invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Juzga qué? Según la obra de cada uno. Pero antes viene hablando y viene diciendo, como aquel que te llamó es santo, sé también tú santo en toda vuestra manera de vivir. Estamos llamados por el Señor a exigirnos al máximo, vivir, revisar, pararnos frente al espejo cada día y decir: Señor, ¿qué tengo que cambiar que sea conforme a tu luz? Porque mi vida debe alumbrar tu vida. Somos llamados a ser el espejo o el reflejo de Cristo ante una sociedad. Esto es importantísimo. Ahora, y el comportamiento. Dios los bendiga porque ustedes están aquí. ¿Cuántos les vieron salir? ¿Cuántos vecinos les verían salir hoy de su casa así todos bonitos como se vinieron a la iglesia? Eso es un comportamiento, eso es ser luz. Mientras otros se levantaron enguayabados ahí a mirar por la ventana, los vieron a ustedes salir bonitos a adorar al Señor. Estamos bien, pero debemos revisarnos y estar cada día mejor en el nombre del Señor. Amén. Ahora miremos en qué más debemos brillar. Y quiero que nos tomemos del libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primer libro de Timoteo 4:12. Que todo esto incluye muchísimo en la santidad del cristiano. Está el apóstol Pablo hablando a Timoteo. Timoteo era un hombre joven, siervo de Dios como muchos de los que están aquí. Y le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos hay menores aquí de 40 años? Por favor, levanten la mano los menores de 40 años. Hay algunos que no se la creen, que ya tienen 50, pero Dios los bendiga. Pero esto es para todos, los que se crean jóvenes, los que estamos jóvenes, los que están más jóvenes. Aquí hay jóvenes con el pelo blanco, se ven bonitos, todos somos jóvenes. Pero la palabra del Señor dice: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sabe qué es lo que está diciendo allí en otras palabras? Está diciendo: oiga, mi hermano, que ninguno evalúe y menosprecie su vida joven. O sea, está hablando de lo que la gente diga de usted. Le está diciendo a Timoteo. Ahora lo invita y le dice: si no, sé ejemplo de los creyentes. ¿Sé qué? Sé ejemplo de los creyentes. Sea usted un ejemplo de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano. Sea ejemplo ¿en qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Wow, este texto nos puede llevar todo el día. Nos puede tomar todo el día. Y yo le pido en el nombre del Señor que lo mire nuevamente. ¿En qué áreas debemos ser? Ejemplo. Ejemplo. Debemos ser puros.
Debemos brillar. ¿En qué área debemos brillar? Y mire lo que habla. Sé ejemplo de los creyentes. No dice a los creyentes, sino sé un ejemplo de buen creyente. ¿En qué áreas? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora vamos a mirar estas 6 áreas en las que debemos ser ejemplo. Diga conmigo, en las que debo brillar. 6 áreas en las que debemos alumbrar. Y cuando yo revisaba esto, miraba que casi que esto encierra todo. Somos llamados a ser ejemplo en estas áreas. Mateo capítulo 5, versículo 37. Hace un tiempo hablé sobre este tema de la palabra del cristiano. ¿Es usted un hombre de palabra? Algunas mujeres dicen, ay, menos mal le hablaron solo a los hombres. No, aquí no comulgamos con la ideología del lenguaje inclusivo, no. Sí. ¿Es usted un hombre o una mujer de palabra? Mire lo que dice la palabra. Y aquí está hablando nada más ni nada menos que el mismo Señor Jesucristo. Y dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto del mal, procede. Quiero hacerle esa pregunta. ¿Qué tal usted de palabra? ¿Sabe? Un buen cristiano alumbra cuando usted dice que sí y la gente dice, si dijo que sí, es sí. ¿Dijo que venía? Póngale la firma. ¿Entregó su vida a Cristo? Créale. ¿Dijo que cambiaría? Esto es bueno. ¿Sabe que me gusta este silencio? Ustedes todos son lindos y ver tantos lindos mirando hacia aquí me encanta. Pero sé que en el momento en que hacemos estos silencios podemos examinar cómo hemos sido. No se trata de juzgar a nadie. Aquí no estamos juzgando a nadie. Venimos a ser perfeccionados. Por eso le dijimos al Señor, háblame, te entrego mi oído, mi mente, mi corazón, mi vida. Forma en mí una persona nueva. Aquí a esta congregación no venimos a un acto más de religiosidad. Venimos a ser formados y transformados a través de la palabra. Y eso es importante tenerlo en cuenta, mi hermano querido. Porque ¿qué está haciendo? No se trata de que usted que tiene a su lado a su esposo, a su hijo, le pegue un codazo. Algunos salen con los brazos negros. Escuche. Se trata de reflexionar porque todos estamos siendo tratados. Y la palabra nos dice que usted brilla, alumbra la luz de Cristo cuando su sí es sí y cuando su no es no. Debemos ser firmes antes de decir un sí y antes de decir un no. Quiero decirle que no también es una respuesta. Y muchas veces deben ser muchos más los no que los sí. Cuando una persona no aprende a decir no, ¿qué problema tan serio? Hay muchos momentos que hay que decir no, pero que también diga, si dijo no, es no. Yo lo recuerdo hace unos años, ya varios años, para no decir los viejos que están mis hijos. Y si así están los niños, ¿cómo estaré yo? Pero recuerdo que hace varios años, como a los 12 años de Miguel Ángel,
fue y pidió permiso y me dijo, papá, es que quiero ir a ver si me das permiso para ir a tal parte con un amigo. Y entonces yo le dije, no, hijo. Y entonces él cogió y se fue ahí para la sala y le dijo, no, no puedo ir. Y yo me salí un poco, me metí allá a una habitación y de pronto el muchacho le dice, no, dígale que lo deje ir, dígale que, ay, vaya, dígale, insístale, dígale. Y mi hijo, ¿sabe qué le respondió? No, mano, ya dijo que no. No hay una peor crianza, y aunque no estoy hablando de esto, que aquellos padres que no es sí y sí es no. Qué importante aprender a decir y que lo que usted dijo no lo dijo por decir, sino que lo dice y lo cumple. Debemos ser llamados en esto como buenos cristianos. Creo que podríamos hablar horas de esto. Cuide sus palabras. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo y está diciendo, sea ejemplo en palabra. Cuide sus palabras. Ay, pero es que cuando me da rabia yo no me aguanto y se me salen las malas palabras. La palabra del Señor dice que debemos ser ejemplo en palabras. Cuide su vocabulario. Brille con su vocabulario en el nombre de Jesús. No permita que su vocabulario apague la luz de Cristo a través de su vida. Somos llamados a tener un buen vocabulario. Que la gente le reconozca por las buenas palabras. Tan chévere que es hablar con una persona bien hablada, ¿cierto? Y hay algo maravilloso en esto. Cuando usted tiene un buen vocabulario, los que tienen un vocabulario soez se alejan de usted. O cuando usted llega a ellos, le dice el uno al otro, no diga eso porque ahí está fulano. ¿Le ha pasado? Qué bueno. Si le ha pasado es porque usted está brillando con sus palabras. Dios le bendiga por eso. Amén. Por lo tanto, examine, estudie, perfecciónese en las palabras. Yo no quiero meterme tanto en esto, pero voy a dejarlo allí. Procuremos que nuestras palabras, nuestra forma de hablar tenga la altura de Cristo. Yo sé que algunos vienen o venimos de algunos sectores donde la forma de hablar es muy, ¿cómo lo llamamos? Tosca, sí. Hay tantas formas de hablar y entonces decimos, somos así, es que así era mi familia, ¿no? Así era mi familia. Pero por favor no lo acepte, no lo reciba en el nombre de Jesús. ¿Sí? Hace unos días escuchaba a un papá decirle, un papá cristiano. No estoy criticando en el nombre del Señor, quiero decirlo, estamos aprendiendo. Acuérdense que el Señor habló muchísimo a través de las cosas cotidianas de la vida y la llamaban parábolas, ¿verdad? Y el Señor hablaba de esa manera y enseñaba. Y hace unos días escuchaba a un señor cristiano decirle al hijo, oiga perrito, mi perro, tráigame eso. Yo no lo podía soportar. Porque no es ejemplo. ¿O no es así? Por lo tanto, oramos al Señor para que cada día podamos con nuestra manera de hablar ser un ejemplo. Hay esposos que se tienen un trato fuerte antes de ser cristiano. Y quiero decirle que eso era aceptable antes de ser cristianos. Pero ahora que son cristianos, tienen la luz, se tiene que apagar esa muestra de oscuridad en su trato y en su vocabulario.
Estamos llamados a tener una forma de tratar a los demás a través de nuestro hablar bonito, cariñoso, ¿sí? De altura. Dígales al que está al lado eso. Trate a los demás con altura. Oiga, el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? Segundo, le dice Timoteo, ¿cuál es la segunda palabra que le dice Timoteo que debe ser ejemplo? ¿En qué más? En palabras, en conducta. Claro, todo esto es conducta. Pero dice en espíritu. Amén. ¿En qué? Espíritu. Pongamos otra vez Mateo 4:12, por favor. Primera de Timoteo 4:12. Estamos estudiando, ¿verdad? Amor. Entonces vamos a hablar de amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 4:8. Ser ejemplo de amor. Dice Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Escúcheme esto. Dios es amor. Amén. Dios es amor. Parece como, ya pastor, ya sabemos que Dios es amor. Si usted tiene ahí su Biblia, subraye la palabra es. Porque hay una gran diferencia en tener y ser. Dios no tiene amor. Dios es amor. Amén. Dios es amor. Por lo tanto, si nosotros tenemos a Dios, debemos tener el amor de Dios en nuestras vidas. Es muy importante tener en cuenta esto. Inclusive dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sabe que una persona que alumbra debe ser muy amoroso. Mucho. No sé, alguien se sonrió y le digo, no se ría, que es en serio. Pero está hablando del amor de Dios dentro de la santidad. Aquí no vale el que dice que tiene amor para muchas. Está hablando del amor de Dios dentro de la santidad. Amén. Ahora, el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Ahí mismo en Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Vuélvalo a leer. Y note que dice es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Note algo bien importante que nos enseña a través de esta palabra el apóstol Juan. Y Juan está diciendo es lo siguiente: la manera de usted demostrarle amor a Dios de verdad y que usted esté seguro de que ama a Dios es cuánto ama a las personas.
Y no está hablando de ese amor sentimental, sino que está hablando cuánto se interesa usted por las personas. En ese interés sabe que hay personas, no hay. Ahora, la manera de encontrar, de ver a una persona qué tanto amor de verdad tiene por Dios es mirando qué tan ególatra es esa persona. Si no lo es, si es una persona dada a los demás, es una persona con un corazón que se interesa, se preocupa por los demás, se preocupa por los de su casa, se preocupa por su esposa cuando tiene un dolor de cabeza, por su esposo cuando tiene un dolor de cabeza. Se preocupa por la situación de alguien, escuchó una situación de alguien, oró por las necesidades de alguien, se preocupó por el dolor de los demás. Allí está mostrando que tiene el amor de Dios. Se preocupa porque haya una persona que está sin Cristo y quiere hablarle del Señor, porque no quiere que esa persona se vaya a la eternidad sin Cristo. Todo esto es muestra del amor de Dios en cada uno de nosotros. ¿Tiene sentido? Es muy importante revisar esto. Y mire que no es que nos esté juzgando nadie, sino que el Señor nos está hablando y está diciendo que somos llamados a ser luz. Si alguno dice yo amo a Dios, vuélvalo a leer conmigo, por favor, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por lo tanto, la persona que tiene el amor de Dios, que ama a Dios, es una persona que perdona. Es una persona que perdona. Qué tan fácil es perdonar para usted? ¿Qué tan fácil es perdonar? Gracias. O es una persona que carga con mucho resentimiento, con muchos rencores. Pero es que me dijo, no me gustó lo que me dijo, me voy de la iglesia. Ahora está de moda eso, ¿no? Hay muchas, ¿verdad? Yo no le creo, no, aprendo mucho, no le creo a las personas cuando dicen, pastor, te amo. Todos me aman en algún momento, y más cuando se dan esas predicaciones así que motivan, eso como aman al pastor. Pero cómo me gusta cuando alguien dice, pastor, yo lo amo mucho, pero perdona, pastor, no me gustó esto que dijiste, pero pastor, y de pronto aclaramos las cosas, o pasa por alto una falta, y ahí demuestra el amor. Amor por los niños. Voy a ir rápido. Mateo 19:14, vamos a hablar de una serie de cositas en donde se muestra la luz, donde se alumbra la luz y está hablando en el amor. Y lo que dice la palabra del Señor, amor por los niños. Mateo 19:14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Acuérdense que versículos antes dice que el Señor estaba agotado de predicar, cansado, y vinieron un poco de niñitos a jugar sobre él. Y los discípulos, que eran el equipo ahí de organización, le dijeron, no, niños, ahorita no molesten al maestro que está cansado. Pero el amor del Señor fue mayor que su cansancio. Y dijo, déjenlos venir. Ellos tienen mucha energía, yo estoy agotado, pero déjenlos venir, porque el Señor amaba a los niños. Hay algo que quiero que usted entienda desde hoy. Todos los niños están en clase de niños. Aquí estamos solo los adultos. Pero la próxima vez que salude a un papá que vaya con el niño, también salude al niño. A veces el papá saluda, estira la mano, ¿cómo está don fulano? Y el niño ahí. ¿Lo ha visto o no lo ha visto? Y muchas veces uno ve al niño que buenas y saludan al grande y el niño ignorado totalmente. Algo que lo he aprendido y Dios sabe que lo he hecho, a los niños tenerlos en cuenta. Hace un rato había un niño por ahí de unos 10 o 11 años allá sentadito solo. Creo que es nieto de Anita. ¿Cómo se llama? Matías. Gracias.
Y lo saludé, no lo recordaba. Y le dije, estaba ya solito y me senté al lado. Hola, Dios te bendiga, bienvenido. Llegó tempranito al culto, le ganó a la abuela. Lo vi solo. ¿Cómo te llamas? No te había visto. Sí, he venido, pero es que he llegado con mi familia y salimos allá y entonces de ahí salimos. Yo no nos hemos saludado. Qué bueno. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Dios te bienvenido. Le di un abrazo y se sintió importante. Nosotros estamos llamados a hacer sentir importantes a los niños. Después, ¿por qué ese chino no saluda? Pues si no lo enseñó a saludar usted. El más cristiano muchas veces ignora y sabe, el Señor lo estuvo en cuenta a pesar de su cansancio. Cuando usted alumbra y cuando usted tiene amor, es una persona que ama a los niños. Sepa que los niños son cansoncitos. Hay que amarlos así. Hay que amarlos así. Amén. Amor por su esposa o amor con su esposa. ¿Cuántos hombres hay aquí casados que tengan una relación? No importa que no estén casados. Levanten la mano, por favor. Dios los bendiga. Amor a su esposa. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Aleluya. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ay, cómo le esta Esmeralda que lee en voz alta al oído de José. Le dice, se lo está leyendo así, se volteó la cabeza al lado y comenzó a leerlo duro. Bien, así debe ser, Esmeralda. ¿Ve que él le dedicó Cantares 3:9? ¿Qué dice? Ahorita lo buscamos. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo pensé que las mujeres iban a decir a una sola voz, amén. Vamos a dar una oportunidad. Allí se muestra el amor a la esposa. Cada uno de estos textos podría ser una enseñanza completa. ¿De acuerdo? Cada una de estas de estos temas vamos a hablarlo más adelante en el nombre del Señor. Sin embargo, es allí donde alumbramos, porque a veces pareciera que alumbramos pero fuera de la puerta de la casa. Y sabe dónde más debemos alumbrar es dentro de la casa. Eso es muy importante. Amor a su esposa, amor con su esposo. Ahí mismo capítulo 3 versículo 1. Primera de Pedro 3:1. Dice, asimismo vosotras mujeres. Espero que aquí no haya ninguna afín con la liberación femenina. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Cómo me gustaba antes o mirar algunas cédulas de antes que dicen Angélica González de Valdés. Me habría gustado. Qué bonito. ¿Y por qué no también al contrario, no?
Porque esto no se trata de inferioridad, sino de orden, del orden de Dios en el hogar. Amén. Y habla y dice que la conducta de sus esposas, versículo 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Amén. Allí también el amor con su esposo, el respeto, la conducta de amor, el entender que Dios puso al hombre como cabeza del hogar. Ninguno dijo amén. Pensé que los hombres iban a decir amén. Amor por la iglesia. Note todo lo que incluye la palabra, ese versículo, ese consejito de Pablo a Timoteo que le dice que seas ejemplo de amor, está incluyendo todo lo que estamos hablando. Porque no es solamente picos y ya, y te amo, y ya, te amo. Sí, sino todo lo que está hablando, y habla del amor también por la iglesia. Dios bendiga a esta iglesia. Siempre he dicho, si todos nos congregáramos tendríamos que hacer 2 cultos. Estamos todavía en temporada, mucha gente no están en su trabajo los domingos, hasta creo que hasta dentro de 8 días. Sin embargo, aquí estamos porque amamos a Dios, amamos la iglesia, nos gusta adorar juntos. Y dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 12, 10. Amaos los unos a los otros con amor, ¿qué? Fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. En cuanto a honra, ¿sabe? Amarnos como iglesia no es una demostración de amor. No brilla aquella persona que pasan los años y siempre es forastero en la iglesia. Un día alguien, nunca nadie me lo había dicho y nunca nadie me lo ha vuelto a decir, una persona a la que le dije, fulana, ¿por qué no nos tomamos un cafecito, charlamos, nos conocemos un poco más y ojalá te puedas incluir a la iglesia? ¿Sabe qué me dijo? No, pastor, no. Mi relación con Dios, me da pena contigo ser tan franca, pero mi relación con Dios es de él y yo voy a la iglesia, no quiero que nadie se meta en mi vida, ni yo meterme en la de nadie. Wow, qué montón de amor, ¿verdad? ¿O qué opina usted? ¿Eso haría el Señor Jesús? Qué bonito es cuando encontramos unas personas con amor que saludan. Saluda al que está atrás de su silla. Ubíquense ahí, haga uno hacia adelante y otro atrás. Mírense allí, dígale Dios le bendiga. Mire a la cara. ¿Cómo sería el Señor aquí en la iglesia donde están todos los salvos? ¿Cuál sería la actitud de Cristo aquí en la iglesia si cambiara con usted? ¿Puede meditar en eso? ¿Cuál sería la actitud de Cristo si cambiara con usted, cierto? Si hubiera llegado y se hubiera sentado ahí en ese lugar donde usted se sentó al lado de esas personas con las que usted se sentó, ¿cómo sería el Señor Jesucristo? ¿Así de formal como usted lo fue? Note que no se trata de fanatismo, sino de simplemente entender quién es el Señor. Y hay un comportamiento nato, una actitud nata, un amor que está allí dentro de nuestra vida, dentro de nuestra naturaleza humana, que nos dice quién es Cristo, qué es y qué no es correcto.
Ya se lo aprendieron, ¿no? Así es. No ha dicho nada que no sea cierto. Así es. Amén. Y termino este punto en algo que casi no se remarca, pero que es bíblico. ¿Sabe? Que cuando habla de amor, y no sé si se me pase algo, pero todo está en la palabra, también habla de amor hasta por los animales. El libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 10. Proverbios 12, 10. Dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Note esto tan importante, ¿no? Es importante. Cuando nosotros tenemos el amor con el Señor, tenemos una relación buena también con la naturaleza. Cuidamos, somos luz. Y quiero decirle esto también dentro de lo cristianamente hablando, ¿no? Todo tiene un equilibrio. Hay gente que es demasiada cruel con los animales. Tienen un perro amarrado, flaco del hambre, al sol y al agua. Gracias a Dios yo no he ido a la casa de casi ninguno de ustedes, por lo tanto no conozco el estado del perro. Pero eso no hace parte del justo. ¿De acuerdo? El justo da un buen trato a los animales, a la bestia. Inclusive, quiero decirle esto, hasta para sacrificar un animal se ve si hay amor de Dios o no. Claro, es algo importante que revisarlo. Amén. Creo que se nos pasó el tiempo y todavía tenemos varios temas de qué hablar, pero espero en el Señor que en estos dos puntos que hemos tocado hayan puesto en su corazón y el Señor haya tocado su corazón para vivir en la luz de Cristo. Este mes y tenemos para hablar ser luz en espíritu, ser luz en la fe. Amén. Y lo vamos a hablar dentro de 8 días. No pensaba dejarlo, pero vamos a hablar dentro de 8 días. Y espero que usted esté aquí la próxima semana. Le va a bendecir muchísimo. Pero quiero que entendamos lo siguiente y es, todo esto cuando somos luz y llevamos a las personas a que entiendan que esto es de Cristo, que está en nosotros, porque el día que aceptamos a Cristo y nos reconciliamos con Dios, comenzamos a ser transformados. La gente querrá tener lo que nosotros tenemos. Es muy importante tener en cuenta esto y no quiero pasarlo por alto porque es parte de lo que hablamos de este mes, de extender nuestra fe, sobre extender nuestra fe. Y es muy importante tener en cuenta esto. El libro de Segunda de Corintios, quiero pasar allí, segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Este texto también lo vimos el miércoles pasado en el estudio bíblico. Leamos desde el 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vuélvalo a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
es una nueva creación. No importa lo que usted haya sido antes. Si usted fue antes muy oscuridad en su casa, entre sus amigos, hágale saber que usted ahora es nueva criatura. Amén. Hágale saber. Y dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Todo esto, esta nueva criatura, esta nueva manera de ser, esta oportunidad de alumbrar, procede de Dios, del Padre, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Escuche bien, solamente a través de Cristo tenemos reconciliación con el Padre. Eso es lo que está diciendo allí. Devuélvete al 18, por favor. Y dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Pero ahora, después de que estamos reconciliados, después de que alumbramos la luz de Cristo, que estamos en este proceso, también dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Si alguien lo invitó hoy aquí, es porque entendió que Él es un elemento, Él es un instrumento en las manos de Cristo para que usted se reconcilie también con el Padre. Amén. Y este es el llamado a extender nuestra fe, a extender nuestra transformación, a extender nuestra nueva creación, nuestra nueva manera de ser, de vivir. Amén. Y el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a quienes. Dígame, encargó a mí la palabra de la reconciliación. Somos llamados a extender nuestra fe. Esto que el Señor hoy le habló a usted es llamado a hablarlo a alguien. Usted es llamado a demostrarlo a la gente y además de vivirlo, es decirle a la persona, venga conmigo para que aprendamos juntos a brillar en el nombre del Señor. No somos una religión. Somos el pueblo de Cristo reconciliado con el Padre para vivir siendo luz en medio de un mundo en tinieblas. Brillamos en nuestra casa en el nombre del Señor, brillamos en nuestro barrio, brillamos en nuestro sector, así nos critiquen, seguimos teniendo una conducta de palabra especial, seguimos siendo amorosos en el nombre del Señor. Tenemos mucho por hacer. Que el Señor los bendiga. Oremos al Señor. Si el Señor hoy le desafió a poner en práctica tantas cosas, dígale al Señor, Señor, lléname de tu presencia. Miguel Ángel, lléname de tu presencia, Señor. Si hoy fue contristado a través de esta palabra, exhortado, incline su rostro ahí ante el Señor y dígale, Señor, si mi luz han sido oscuridad, Señor, perdóname. Permíteme ser esa luz, Señor, que alumbra tu luz. Permíteme ser transformado por tu palabra, Señor. Hoy mis impulsos se someten a ti, Señor. Hoy mi vida, mis emociones, mis costumbres, mis valores, mis principios se someten a ti, Señor. Todo lo que soy, mis fortalezas y mis debilidades también se someten a ti, Señor. Permíteme ser como tú. Dígale eso al Señor, permíteme ser como tú, Señor.
si mi fe ha sido un costumbrismo, una tradición, pero no ha sido una realidad contigo, si mi caminar no ha sido tu camino, si mi luz no ha sido tu luz, Señor, perdóname. Alumbra mi vida a partir de hoy, Señor. Permíteme ser como tú, Señor. Hoy tú nos dejas claro que tú no eres una religión. Tú nos has llamado para hacernos nuevas criaturas, un pueblo tuyo, un pueblo que te honre, un pueblo que deje en alto tu nombre. Tú nos has dado una familia para que la criemos, para que la levantemos, Señor, conforme a tu voluntad. Tú nos permites cada oportunidad, cada vez que nos acercamos, escuchar una palabra que es una bendición, es orientación, es transformación para nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a vivir en santidad. Permítenos cambiar todo aquello que no te pertenece, a todo aquello que daña nuestra relación contigo. Permítenos, Señor, vivir de manera agradable ante tus ojos, ser cuidadosos con nuestras palabras. Dígale al Señor, Señor, permíteme ser conocido por ser esa persona de palabra, confiable en lo que digo, en lo que me comprometo, que deje en alto tu nombre, que aquellos que saben que soy cristiano puedan encontrar en mí un hombre recto, una mujer recta. Hombres de confiar, hombres de palabra, hombres sinceros, con un vocabulario recto conforme al tuyo, Señor. Que nuestro hablar deje en alto tu nombre, que aquellos que nos conocían por nuestro vocabulario soez, grotesco, hoy puedan conocernos, Señor, y ver que hay una transformación, que tu presencia sea exaltada, que tu nombre sea exaltado, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros. Permítenos caminar, ser esos hogares llenos de amor, ser esas personas, Señor, que tengan tu amor en sus vidas, Señor. Que en esta iglesia se refleje tu imagen, tu amor, cada abrazo, la sencillez, la humildad, la alegría. Que esté tu amor, Señor, en cada uno de nosotros. La cercanía, el interés por los demás, el orar unos por otros, el ayudar, Señor, que sea nuestra identidad. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Venimos a este lugar, no a un acto de religiosidad, Señor, de liturgia, sino a ser transformados por ti. Hoy tenemos este desafío, tenemos este llamado, Señor, que en cada uno de mis hermanos haya obediencia, haya atención a tu palabra, Señor, y nosotros mismos nos podamos sorprender por lo que tú has hecho, por lo que nos transforma, Señor. Llénanos más de tu presencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cantamos una canción al final que quiero que la volvamos a cantar. Dice, no basta, yo le ayudo. Yo quiero bendecir la vida del equipo de alabanza en el nombre del Señor. Están súper enfermos, no se les arrimen. Una tos, una gripa tremenda. Pero a pesar de esto, están sirviendo al Señor. Amén. Le voy a invitar a que se ponga en pie, por favor.
y adore al Señor con disposición, con el corazón. Vamos a tomar la cena. Le invito a que no se vaya. También estamos